La nieve cayó silenciosa y espesa en la noche de Navidad de 1885. Jacob Thornton caminaba su tierra solo, linternas balanceándose doradas contra la oscuridad de Montana. Él había hecho esto cada tarde por 5 años, revisando el ganado, asegurando portones, regresando a una cabaña vacía. El frío mordía a través de su abrigo, hacía su aliento humear blanco. Esta noche se sentía diferente de alguna manera, más pesada, el mundo envuelto en cristalino silencio. Él se acercó al granero, botas crujiendo a través de ventisqueros hasta las rodillas. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Jacob frunció el ceño. Él la había cerrado él mismo al atardecer. Viento quizás, o un ciervo curioso empujando a través. Dentro, escarcha cubría cada superficie como cristal. Su aliento colgaba visible en el resplandor de la linterna. Los caballos pateaban en sus establos, inquietos. Entonces él lo escuchó un sonido que no pertenecía. Débil apenas allí, un llanto de bebé. El corazón de Jacob pateó fuerte contra sus costillas. Él levantó la linterna, siguiendo el sonido. El pajar. Algo estaba en el pajar. Él subió la escalera con cuidadosa urgencia, vieja madera crujiendo bajo su peso. El llanto vino de nuevo, delgado y desesperado. En la cima, él balanceó la linterna ampliamente. Lo que él vio detuvo su aliento. Una mujer joven yacía acurrucada en el heno suelto, su cuerpo envuelto alrededor de un infante. Ambos vestían ropa inadecuada para el frío asesino. Los labios de la mujer eran azul pálido, su cabello oscuro empolvado con escarcha. El bebé tan pequeño, envuelto en una manta delgada, tenía piel como porcelana, demasiado blanca, demasiado inmóvil. Ellos se estaban congelando hasta la muerte en su granero. Jesús, Jacob susurró. Él bajó la linterna, se movió rápido. La mujer no se movió cuando él tocó su hombro. Su piel se sentía como el invierno mismo. El bebé gimió, un sonido tan débil que apenas se escuchaba. No tiempo para preguntas. No tiempo para nada excepto acción. Jacob se quitó su abrigo pesado. Lo envolvió alrededor de ambos. La mujer era más ligera de lo que debería ser, demasiado delgada, su cuerpo apenas caliente contra su pecho. Él acunó al bebé cerca con un brazo, sintió el aleteo de un latido contra sus costillas. Todavía vivos, ambos todavía vivos. Él descendió la escalera con dolorosa lentitud. Cada paso medido, cuidadoso, la cabeza de la mujer ladeada contra su hombro. El bebé hizo pequeños sonidos, aliento superficial y rápido, a través del patio congelado, a través de la puerta de la cabaña. Dentro el fuego había ardido bajo, solo ascuas en el hogar. Jacob los puso en la alfombra cerca de la chimenea, sus manos ya moviéndose para avivar las llamas, leña para encender primero, luego troncos partidos. El fuego prendió, creció, arrojó calor y luz dorada a través de sus caras pálidas. Él se arrodilló junto a ellos, quitó sus capas exteriores mojadas con respetuosa eficiencia. El vestido de la mujer estaba rasgado en el dobladillo, sus botas gastadas. La manta del bebé estaba húmeda de nieve derretida. Ninguno tenía guantes o equipo de invierno adecuado. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde habían venido? Preguntas para más tarde, ahora mismo. Ellos necesitaban calor. Ellos necesitaban vivir. Jacob trabajó durante la noche con tranquila competencia. Agua tibia, no caliente. Eso sería peligroso aplicado cuidadosamente a sus manos y pies. Mantas de su propia cama. Al bebé él envolvió en lana y franela sostenido cerca de su pecho para compartir calor corporal. Era una niña. Él se dio cuenta quizás de 6 meses de edad. Sus pequeños dedos estaban modelados, circulación regresando lentamente.
La mujer se movió cerca del amanecer. Sus ojos se abrieron parpadeando, ojos oscuros abiertos con súbito terror. Por favor, ella susurró, voz ronca y quebrada. Por favor, no nos hagan daño. Jacob suavizó su tono, mantuvo sus movimientos lentos. Usted está a salvo ahora, señora. Solo calentándola. Usted estaba en mi granero, casi congelada. Ella intentó sentarse. No pudo. Su mirada encontró al bebé en sus brazos. Emma, ella está aquí. Ella está calentándose. También. ¿Puede beber algo? Él le trajo caldo, él había calentado. Apoyó sus hombros mientras ella bebía. Sus manos temblaban, pero el color estaba regresando a sus labios. La bebé Emma comenzó a quejarse. Un sonido más fuerte ahora, hambriento, vivo. Mi nombre es Sarah. La mujer logró. Sarah Mitchell. Nos perdimos. ¿A dónde iba? Oregón, mi hermana. El tren de carretas nos dejó atrás cuando yo enfermé. Hemos estado caminando por 2 días. La mandíbula de Jacob se tensó. 2 días en este frío con un bebé. Fue un milagro que ellos hubieran sobrevivido tanto tiempo. Usted está a salvo ahora, él dijo de nuevo. Descanse, hablaremos cuando esté más fuerte. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Ella extendió la mano, tocó la pequeña cabeza de Emma. Los ojos del bebé estaban cerrados ahora, respirando constante contra el pecho de Jacob. Gracias, Sarah susurró. Gracias, Jacob asintió, garganta demasiado apretada para palabras. Él alimentó a Emma leche tibia de un paño, paciente y cuidadoso. Ella bebió ávidamente, su pequeño cuerpo relajándose mientras calor y comida la llenaban. Fuera, la primera luz de la mañana de Navidad tocó la nieve. Dentro, 2 vidas colgaban en la balanza, y Jacob Thornton, quien había estado solo tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el propósito, los sostuvo a ambos en sus manos curtidas. Sarah despertó a la luz del fuego y al olor a café por un momento. Ella no recordaba dónde estaba. Luego regresó el frío terrible. El granero, la cara curtida del ranchero sobre ella. Ella se sentó cuidadosamente. Su cuerpo dolía, pero el frío mortal había retrocedido. Emma yacía junto a ella en un nido de mantas, durmiendo pacíficamente. Los ojos de Sarah picaban con lágrimas de alivio. El ranchero se sentó en una tosca mesa de madera, observándola a la luz del día, o lo que pasaba por ello a través de ventanas escarchadas. Ella podía verlo mejor. Quizás 40, quizás mayor, alto y delgado, con hebras grises a través de cabello oscuro. Su cara estaba curtida, pero amables líneas profundas alrededor de ojos que habían visto cosas duras. ¿Cómo se siente? Él preguntó. Mejor caliente. La voz de Sarah salió más fuerte ahora. Ella tocó la frente de Emma. Temperatura normal. ¿Está ella? Ella está bien. La alimenté 2 veces en la noche. Ella es una buena bebé. Tranquila. Sarah sintió una oleada de gratitud tan intensa que dolía. Este extraño los había salvado. Había permanecido despierto toda la noche cuidando de ambos. Ella ni siquiera sabía su nombre. Soy Sarah Mitchell, ella dijo. Esta es Emma, mi hija, Jacob Thornton. Esta es mi tierra. Lo siento mucho que hayamos irrumpido. Yo buscaba refugio solo por la noche. Debo haberme quedado dormida. Yo no pensé, no se disculpe. La voz de Jacob era firme pero suave. Es afortunada que la encontré cuando lo hice. Otra hora, quizás menos. Él no terminó. Sarah miró hacia abajo a Emma, sintió el peso de lo cerca que habían estado. No sé cómo agradecerle. No se necesitan gracias. Cualquier hombre decente haría lo mismo. Pero Sarah había aprendido en su corta y difícil vida
que hombres decentes eran más raros de lo que la gente afirmaba. Este los había llevado a través de una noche helada. Había cuidado de su hija con manos capaces, había pedido nada a cambio. Jacob se puso de pie, sirvió café en una taza de estaño. ¿Puede comer? Tengo huevos. Pan de la semana pasada. Todavía bueno. No quiero tomar su comida. La estoy ofreciendo. Él encontró sus ojos. Usted necesita fuerza. El bebé la necesita fuerte. Sara asintió, aceptó el café. Estaba caliente y amargo y maravilloso. Jacob cocinó en la estufa una simple comida de soltero, pero preparada con cuidado. Huevos revueltos, rebanadas gruesas de pan tostadas en el hierro. Él le sirvió a ella primero. Observó para asegurarse que ella comía. Usted dijo que se dirigía a Oregón, él dijo después de un rato. ¿Su hermana está allí? Sí, en Portland. Ella se casó con un comerciante el año pasado. Dijo que había espacio para nosotros si la voz de Sara se apagó. ¿Sí qué si yo pudiera llegar allí? Ella envió la carta hace 6 meses antes de que Emma naciera. Jacob estaba tranquilo, revolviendo sus propios huevos. El padre muerto. La fiebre lo llevó antes de que él supiera que yo estaba encinta. Sara lo dijo llanamente sin emoción. Ella había llorado todas sus lágrimas por Thomas el invierno pasado. Ahora ella solo necesitaba sobrevivir. Me uní a un tren de carretas en Kansas. Pero cuando enfermé, cuando Emma tuvo fiebre, ellos dijeron que no podían esperar. Nos dejaron en un puesto comercial con promesas que alguien más pasaría. Nadie vino. Nadie vino. Sara miró a su hija, durmiendo tan pacíficamente ahora. Esperamos 3 semanas. Usé el dinero que tenía para alojamiento y comida cuando se acabó. El dueño dijo que teníamos que irnos, así que caminamos. Pensé quizás encontraría un pueblo, otro tren, algo. La expresión de Jacob se oscureció. Usted caminó durante el invierno con un bebé. ¿Qué opción tenía? Él no tenía respuesta para eso. ¿Qué opción la gente desesperada alguna vez tuvo? ¿Hasta dónde llegó? Él preguntó. No sé. Perdí la noción de los días cuando la nieve comenzó a caer. Solo busqué refugio. Vi su granero. Emma se movió, hizo pequeños sonidos. Sara la levantó, comenzó a amamantar. Jacob le dio la espalda cortésmente, les dio privacidad. Cuando él miró de nuevo, tanto madre como hijo parecían más asentados, más reales de alguna manera. Puede quedarse aquí, Jacob dijo, hasta que esté lo suficientemente fuerte para viajar, sin importar cuánto tiempo tome eso. La cabeza de Sara se levantó de golpe. No podría imponer. No es una imposición. Es invierno. Tiene un bebé. ¿A dónde más iría? No tengo dinero para pagarle. No estoy pidiendo dinero. La voz de Jacob era tranquila pero segura. Estoy ofreciendo refugio, caridad cristiana. Si necesita llamarlo algo, sin ataduras, sin expectativas, solo un lugar cálido hasta la primavera. Sara estudió su cara, buscando engaño, por motivos ocultos. Ella encontró solo honestidad cansada. Este hombre había estado solo mucho tiempo. Ella podía verlo en la forma en que se movía por la cabaña, en los muebles escasos, en la ausencia de cualquier suavidad o comodidad. ¿Por qué? Ella preguntó suavemente. Jacob miró lejos al fuego. ¿Por qué es Navidad? ¿Porque usted necesita ayuda? Porque él se detuvo, sacudió su cabeza. ¿Importa por qué? Supongo que no. Sara sostuvo a Emma más cerca. Gracias, señor Thornton. Jacob. Fuera, nieve comenzó a caer de nuevo, suave y espesa. Dentro, el calor se mantuvo. 2 extraños y un bebé unidos por desesperación y misericordia. Sara no sabía qué venía después, pero por ahora, por este momento, estaban a salvo. Eso era suficiente.
Jacob se sentó solo después de que Sara y Emma volvieron a dormirse. La cabaña se sentía diferente. Había respiración en ella, además de la suya. El sonido de otra vida. Dos otras vidas compartiendo su espacio. Él debería haberse sentido invadido. Él había construido esta soledad cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, año por año. En cambio, él sintió algo más, algo que él no podía nombrar todavía. Su café se había enfriado. Él no lo bebió. La puerta cerrada en la pared lejana captó su ojo, como siempre lo hacía. El cuarto del bebé, él no lo había abierto en 5 años. No había podido. Dentro estaba la mecedora de Mary, la cuna que él había construido con sus propias manos, pequeña ropa doblada y esperando por un bebé que nunca respiró. Mary había muerto dando a luz a su hijo. El niño vivió por 3 horas, suficiente tiempo para que Jacob lo sostuviera, para contar sus dedos, para ver la luz desvanecerse de ojos que apenas se habían abierto. Ellos fueron enterrados juntos en la parcela detrás de la casa bajo el árbol de álamo. Jacob visitaba sus tumbas cada domingo. Después de que él había cerrado la puerta del cuarto del bebé, la cerró con llave, se lanzó al trabajo, en hacer la ranchería rentable, en cualquier cosa que lo mantuviera avanzando. Él había hablado con casi nadie por 5 años, excepto manos contratadas y el hombre en la tienda general en el pueblo. Él había construido paredes alrededor de su corazón tan gruesas que nada podía pasar. Nada hasta esta noche. Él miró a la mujer y el niño durmiendo. Sarah era joven, más joven de lo que Mary había sido, quizás 23. Emma no podía tener más de 6 meses, la misma edad que su hijo habría tenido si él hubiera vivido. ¿Era esa la razón por la que él los había traído dentro sin dudar? ¿Era esa la razón por la que sus manos habían sabido exactamente cómo calentar un bebé? ¿Cómo alimentarla? ¿Cómo sostenerla cerca? La voz de Mary le vino a él en memoria, clara como si ella estuviera junto a él. Tienes demasiado corazón para desperdiciarlo en estar solo. Jacob. Él había dicho eso una vez años antes ellos se casaran. Él había estado ayudando a un vecino a reconstruir después de un incendio en el granero, trabajando del amanecer al atardecer sin pago. Mary le había traído almuerzo, lo observó trabajar, dijo esas palabras con esa sonrisa que iluminaba toda su cara. Algunos hombres están destinados a construir, ella había dicho, y algunos están destinados a cuidar. Eres ambos Jacob Thornton, nunca lo olvides. Pero él había olvidado o intentado. Cuidar significaba perder. Construir significaba ver las cosas desmoronarse. Amor significaba tumbas bajo árboles de álamo. Él se puso de pie, se movió a la ventana. El amanecer estaba rompiendo, rosa pálido a través de blanco infinito. La nieve había parado. El mundo parecía limpio y nuevo, como si Dios hubiera borrado la pizarra. Jacob pensó en encontrarlos en el granero, en lo cerca que él había estado de hacer sus rondas 1 hora más tarde, después de terminar el trabajo del libro mayor que él había pospuesto, en lo fácilmente que él podría haberlos descubierto congelados sólidos por la mañana. No fue coincidencia. Él no creía en la coincidencia más. No en Navidad. No así. Él los había salvado porque él tenía que. Porque dejarlos habría matado algo en él peor que el dolor alguna vez había hecho. Porque la voz de Mary en su cabeza dijo, «Por esto estás todavía aquí, Jacob. Este es tu propósito». La decisión se formó sin pensamiento consciente. Ellos se quedarían. No solo hasta Sara estuviera lo suficientemente fuerte para viajar, tanto tiempo como ellos necesitaran 1 semana, 1 mes, todo el invierno, lo que sea que tomara para verlos a salvo, alimentados, calientes, para ver a Emma crecer más fuerte,
para ver a Sara sonreír. Él no les debía nada. Ellos no le debían nada. Pero algo más grande que deuda estaba en juego aquí. Algo como redención, como una segunda oportunidad, ninguno de ellos había pedido, pero ambos desesperadamente necesitaban. Jacob añadió leña al fuego, lo observó prender y crecer. Calor llenó la cabaña, ahuyentó el frío. Emma hizo un pequeño sonido en su sueño, se acurrucó más profundamente en las mantas. La cara de Sara en reposo parecía pacífica, joven, sin cargas. Él les daría eso, al menos una estación de paz, un lugar para respirar sin correr. Fuera, el sol subió más alto. La mañana de Navidad esparció oro a través de la nieve. Jacob sirvió café fresco, se paró en la ventana observando la luz transformar su tierra. El árbol de álamo se alzaba oscuro contra blanco, su esposa y su hijo descansando debajo. Estoy intentando, Mary, él susurró. Estoy intentando recordar cómo. La puerta al cuarto del bebé permaneció cerrada, pero por la primera vez en 5 años, Jacob pensó que él podría algún día quizás ser capaz de abrirla. No hoy, pero algún día. Fue un comienzo. Los días cayeron en ritmo. La fuerza de Sara regresó gradualmente, color subiendo en sus mejillas. Emma prosperó, volviéndose más rellenita y más alerta. La cabaña se ajustó alrededor de ellos, hizo espacio para su presencia. Jacob despertó antes del amanecer como siempre, alimentó a los caballos y revisó el ganado. Cuando él regresó, Sara usualmente estaba levantada trabajando en algo a pesar de sus protestas. Ella no podía estar ociosa. Ella dijo que no estaba en su naturaleza. Ella lavó platos, dobló mantas, barrió el suelo, pequeñas contribuciones que significaban todo para su dignidad. Jacob entendió. Él se había sentido inútil una vez. Después de que Mary murió, trabajar había sido la única cosa que lo mantenía cuerdo. Usted no tiene que, él dijo una mañana, encontrándola amasando masa de pan. Yo quiero. Las manos de Sara se movieron con deficiencia de práctica. Usted nos ha dado tanto. Permítame dar algo de vuelta. Usted se está recuperando. Usted necesita descanso. Yo he descansado por una semana. Estoy bien ahora. Ella formó la masa, la puso cerca de la estufa para levar. Además, ¿cuándo fue la última vez usted tuvo pan fresco? Jacob no podía recordar. Él había estado viviendo de ataque duro y lo que fuera más fácil. Punto justo. Sara sonrió y algo en su pecho se movió. Era una sonrisa real, sin reservas. La primera él había visto de ella. Emma se sentó en una manta junto al fuego, jugando con un sonajero de madera Jacob había tallado de pino de desecho. Él había trabajado en ello a la luz de la lámpara, manos recordando habilidades que él pensaba olvidadas cuando él se lo había dado a Sara. Ella lo había sostenido como si fuera oro. A ella le encanta, Sara dijo, ahora observando a Emma sacudir el sonajero con deleite. Ella duerme con él cada noche. Es solo madera. Es amabilidad que vale más que madera. Las tardes ellos hablaban, pequeñas cosas al principio, el clima, la ranchería, temas seguros pero gradualmente más profundos. Sara habló de su infancia en Missouri, sus padres muertos de cólera, casándose con Thomas porque él era amable y ella no tenía a dónde más ir. Thomas muriendo antes de que él supiera sobre Emma. La soledad de la maternidad temprana sin familia, sin apoyo. Jacob escuchó más de lo que habló, pero a veces tarde en la noche con el fuego ardiendo bajo. Él compartió fragmentos, su padre enseñándole a ranchar, construyendo esta cabaña con sus propias manos, la risa de Mary, su jardín en verano, cómo ella había hecho todo sentirse como casa. Él no mencionó el cuarto del bebé,
No mencionó las tumbas. Sara los vio de todos modos. Ella era demasiado observadora para no notar la puerta cerrada, la tristeza distante en sus ojos. Pero ella no preguntó. Ella entendió que algunas puertas se abrían en su propio tiempo. Una tarde, Emma se puso quejumbrosa. Sara había estado despierta la noche anterior, cuando la bebé estaba saliendo los dientes, y el agotamiento se mostraba en su cara. Jacob tomó a Emma sin pensar. La paseó alrededor de la cabaña, tarareando bajo y sin melodía. Emma se acurrucó contra su hombro, su pequeño cuerpo cálido y confiado. Su respiración se ralentizó, se profundizó, dormida en minutos. Cuando Jacob levantó la vista, Sara estaba observando con lágrimas en su cara. ¿Qué pasa?, él preguntó, voz tranquila para no despertar al bebé. Nada está mal. Sara se secó los ojos. Ella confía en usted. Emma no confía fácilmente. Después de que fuimos dejados atrás, después de tantos extraños fueron crueles, ella dejó de permitir a cualquiera, excepto a mí, sostenerla. Pero usted, ella sacudió su cabeza. Ella sabe que usted es bueno. Jacob miró hacia abajo al infante durmiendo. Su pequeña mano se acurrucó contra su camisa. Su aliento estaba cálido en su cuello. Algo feroz y protector surgió a través de él. Ella es una buena bebé. Él logró. Ella es gracias a usted. La voz de Sara era suave. No sé qué habríamos hecho si usted no nos hubiera encontrado. Alguien habría ayudado. Quizás, pero usted lo hizo. Usted abrió su hogar, su vida. Usted no tenía que. Jacob encontró sus ojos a través de la cabaña iluminada por el fuego. Sí, lo hice. Las palabras colgaron entre ellos, pesadas de significado. Ninguno estaba listo para nombrar. Sara miró lejos primero, mejillas enrojeciendo. Jacob cuidadosamente puso a Emma en su cuna improvisada, un cajón de cómoda forrado con mantas, y la arropó. Esa noche, acostado en su cama mientras Sara dormía en el sofá, Jacob miró fijamente al techo. Él podía escucharlos respirando. 2 vidas él era responsable de ahora. Si él lo hubiera planeado o no, las paredes que él había construido se estaban agrietando. Cada día, un poco más de luz pasaba. Cada tarde, otra pieza de su corazón congelado se descongelaba. Lo aterrorizaba. Después de perder a Mary, después de perder a su hijo, él había jurado nunca cuidar tan profundamente de nuevo. Cuidar significaba dolor. Amor significaba pérdida. Pero la confianza de Emma, la sonrisa de Sara, la forma en que la cabaña se sentía viva de nuevo, estas cosas él no podía ignorar. No quería ignorar. Él estaba en peligro de esperar. Y la esperanza era la cosa más aterradora de todas. La tormenta de nieve golpeó 3 semanas después de Navidad. Viento aullaba como lobos, amontonando ventisqueros contra las paredes de la cabaña por 3 días. Estaban sellados dentro juntos un pequeño mundo de luz de fuego y calor contra la furia exterior. Sara encontró el libro de recetas de su madre en el segundo día guardado en un estante alto. ¿Puedo?, ella preguntó, sosteniéndolo cuidadosamente. Jacob asintió. Adelante. Ella horneó pan usando las viejas recetas, llenando la cabaña con olores él no había conocido en años. Canela, miel, levadura subiendo. La cocina se volvió suya de una manera que se sentía natural, sin forzar. Ella se movía por ella como si ella siempre hubiera estado allí. Emma aprendió a sentarse durante esos días de tormenta. Un momento ella se estaba cayendo. El siguiente, ella estaba equilibrada y orgullosa. Balbuceando ante su logro, Sara rió con pura alegría. Y Jacob se encontró riendo también. Había pasado tanto tiempo desde que él había reído.
En la tercera noche, Emma se puso quejumbrosa, saliendo los dientes de nuevo, o quizás solo cansada de estar encerrada. Ella no se calmaba para Sarah, quien había estado despierta con ella la noche anterior y estaba agotada. «Déjame intentar», Jacob dijo. Sarah dudó, luego entregó a Emma. «Lo siento, no sé qué le pasa a ella. Nada está mal. Ella solo está siendo un bebé». Jacob se puso de pie, paseó a Emma en círculos lentos alrededor de la cabaña. Él tarareó la única canción él podía recordar, algo su propia madre había cantado. Sin palabras, solo melodía. El llanto de Emma se desvaneció a gemidos, luego silencio. Ella apoyó su cabeza en su hombro, suspiró profundamente, se relajó en el sueño. Su pequeño cuerpo estaba cálido y confiado contra su pecho. Su aliento vino constante y lento. Jacob dejó de caminar. Se quedó quieto a la luz de la lámpara. Este sentimiento, esta feroz ternura protectora, él había pensado que murió con su hijo. Pero aquí estaba de nuevo, vivo y abrumador. Esta niña bebé, que no era suya, que había venido a él por casualidad en desesperación, había de alguna manera encontrado su camino en las cámaras cerradas de su corazón cuando él levantó la vista. Sarah estaba llorando en silencio. «¿Qué es?», él susurró, no queriendo despertar a Emma. «Ella confía en usted». La voz de Sarah se quebró. «Emma no confía en la gente». Después de todo ser dejada atrás, el frío, caras extrañas por todas partes, ella dejó de permitir a cualquiera excepto a mí sostenerla. Incluso extraños amables en el puesto comercial. Ella gritaría. «Pero usted», ella se secó los ojos, ella sabe. Los niños siempre saben quién es bueno. Jacob no podía hablar. Su garganta estaba demasiado apretada. Él miró hacia abajo a Emma, a su pacífica cara durmiendo, su pequeña mano acurrucada contra su camisa. Él había fallado a su propio hijo. No había podido salvarlo. Pero quizás él podría proteger a esta. Quizás él podría hacer lo que Emma necesitaba. «Ella es fácil de amar», él finalmente dijo. Los ojos de Sarah encontraron los suyos grandes y oscuros a la luz del fuego. Algo pasó entre ellos, no dicho pero poderoso. Comprensión, reconocimiento, el peligroso comienzo de algo ninguno había planeado. Sarah miró lejos primero, sonrojada. «Debería cuando la tormenta se despeje. Necesitaré pensar sobre la primavera. Los pasos de montaña se abrirán en unos pocos meses. Debería escribir a mi hermana, que ella sepa que venimos». Las palabras golpearon a Jacob como agua fría. Viniendo. Tiempo futuro. Yéndose. «Cierto», él dijo. «Por supuesto». Él puso a Emma en su cuna de cajón, arropó mantas alrededor de su pequeño cuerpo. Sus manos se sintieron vacías después. Todo se sentía vacío. Esa noche Jacob yacía despierto, escuchando la tormenta enfurecerse. Sarah y Emma respiraron tranquilamente a través de la cabaña. Él pensó en la primavera, en los pasos abriéndose, en ellos yéndose, en esta cabaña regresando al silencio y la soledad. Él no podía soportarlo. La realización fue súbita y completa. Él no podía verlos irse. Estas dos vidas se habían vuelto necesarias para él en 3 cortas semanas. La risa de Emma, la presencia de Sarah, la forma en que la cabaña se sentía viva de nuevo. Pero ¿qué podía él ofrecer? Una tosca cabaña en tierra aislada. Un hombre todavía atormentado por el dolor. Una vida de trabajo duro y inviernos más duros. Sarah merecía algo mejor. Emma merecía algo mejor. Ellos merecían Portland, una familia real, oportunidades él no podía proveer. Jacob miró fijamente al techo, luchando con esperanza y miedo. Él quería que ellos se quedaran. Lo quería con una intensidad que lo aterrorizaba.
Pero querer no era suficiente. Él había querido que su hijo viviera también. Querer no cambió nada. Fuera, la tormenta continuó. Dentro, el calor se mantuvo. Y en el espacio entre lo que fue y lo que nunca podría ser, Jacob Thornton sintió su corazón rompiéndose de nuevo. Finales de enero trajo una ola de frío tan severa que hielo se formó en el interior de las ventanas. La tormenta había pasado, pero sus secuelas persistieron. Sarah se puso inquieta, más fuerte, pensando en el futuro. Le he impuesto demasiado tiempo, ella dijo una mañana mientras hacía café. Jacob levantó la vista del libro mayor donde él había estado fingiendo trabajar. Usted no ha impuesto. Yo sí. Emma y yo hemos tomado su cama, su comida, su tiempo. Cuando el clima mejore, deberíamos irnos. Ir a donde los pasos no se abrirán por 2 meses al menos al pueblo. Luego yo podría encontrar trabajo, ganar dinero para pasaje a Portland. ¿Qué tipo de trabajo? Jacob mantuvo su voz neutral. Con un bebé. La mandíbula de Sarah dijo de esa manera terca, él había llegado a reconocer. Encontraré algo. Siempre lo hago. Ella comenzó a planear seriamente, remendando su vestido gastado, organizando sus pocas pertenencias, preparándose para la partida. Jacob ayudó sin comentario. Aunque cada preparación se sentía como una pequeña muerte, él enganchó la carreta una mañana para llevarlos al pueblo, una vez los caminos despejados. Sarah lo encontró reparando la vieja cuna en el granero 2 días después. Ella se paró en la puerta, observándolo trabajar. ¿Para qué es eso?, ella preguntó. ¿Cuna? Él no levantó la vista, enfocado en lijar la madera suave. ¿Para Emma? Esperanza coloreó su voz. Las manos de Jacob se quedaron inmóviles. Él debería decir sí. Debería decirle que era para Emma, que él quería que ella lo tuviera, pero las palabras no vendrían. En cambio, él sacudió su cabeza para la próxima familia que pudiera necesitarla. La próxima familia, no ellos. Las palabras colgaron en el aire frío como acusación. La cara de Sarah se quedó en blanco. Por supuesto, eso tiene sentido. Ella se giró y se fue. Jacob escuchó sus pasos retirándose rápidos y heridos. Él cerró sus ojos, se maldijo en silencio. Él había querido ser práctico, para mantener distancia entre ellos. En cambio, él solo la había herido. El calor que había crecido entre ellos comenzó a enfriarse. Las comidas se volvieron incómodas. Conversaciones forzadas. Sarah se lanzó a las preparaciones, actuando enérgico y eficiente. Jacob trabajó más horas en la ranchería, viniendo a casa después del anochecer, yéndose antes del amanecer. Emma sintió la tensión. Ella se puso inquieta, llorando más de lo usual, no calmándose fácilmente. Ambos adultos intentaron consolarla, pero el dolor no dicho entre ellos hizo todo más difícil. Una tarde, Sarah habló mientras ella lavaba platos. Escribí a mi hermana. Publicaré la carta en el pueblo. Que ella sepa que llegaremos a principios de verano. Bien, Jacob dijo, aunque la palabra sabía a ceniza. Eso es bueno. Gracias por todo, Jacob. Verdaderamente, usted salvó nuestras vidas. Nunca olvidaré su amabilidad. Tiempo pasado. Como si ellos ya se hubieran ido, Jacob asintió. Incapaz de hablar, él se puso de pie abruptamente, se puso su abrigo. Revisaré el ganado fuera. La noche era brutalmente fría. Estrellas brillaban arriba, distantes e indiferentes. Jacob caminó más allá del granero al árbol de álamo donde Mary y su hijo yacían enterrados. Las tumbas estaban marcadas con simples cruces de madera, curtidas ahora por 5 inviernos. Él se arrodilló en la nieve, aliento humeando blanco. No sé qué hacer, él dijo en voz baja. Quiero que ellos se queden. Dios ayúdame, Mary.
Quiero que ellos se queden tanto que duele. Pero ¿qué derecho tengo yo para pedir? ¿Qué puedo darles excepto una vida dura en medio de la nada? Emma merece un verdadero hogar, una verdadera familia. Sarah merece un hombre que no está roto. El viento respondió con silencio. Te amé, Jacob continuó, voz quebrándose. Siempre te amaré, pero ellos necesitan más de lo que yo puedo dar. Así que los estoy dejando ir. Estoy haciendo lo correcto. Él se sentó en la oscuridad congelada, solo con sus muertos y su desamor viviente, dentro de la cabaña. Luz de lámpara brillaba cálida. La sombra de Sara se movió a través de la ventana. Emma en sus brazos parecían una pintura, como todo lo que él había perdido y no podía tener de nuevo. Más tarde, acostado en la cama mientras Sara dormía en el sofá, Jacob la escuchó susurrar a Emma. Fue bonito, sin embargo, ¿no fue? Fingiendo que pertenecíamos a algún lugar, fingiendo que teníamos un hogar. Ella pensó que él estaba dormido, pensó que él no podía oír, pero cada palabra lo cortó como una cuchilla. Sara quería quedarse. Ella había estado esperando que él preguntara, y él engañado que era la había alejado por miedo, por la terrible creencia que él no merecía otra oportunidad de felicidad. Jacob miró fijamente al techo, bien despierto. Mañana ellos se irían al pueblo. Ella publicaría su carta, haría planes para ir a Portland, saldría de su vida para siempre. A menos que él encontrara el coraje para detenerla, a menos que él finalmente abriera la puerta, él había mantenido cerrada por 5 años, no la puerta del cuarto del bebé, sino la puerta a su propio corazón. La pregunta era si él podía. La mañana vino clara y fría. Sarah vistió a Emma con su ropa más cálida, recogió sus pertenencias. Jacob enganchó la carreta en silencio, la cargó con sus pocas cosas. El viaje al pueblo tomaría 2 horas. Después de eso, Sarah alquilaría una habitación, encontraría trabajo, esperaría la primavera. Era sensato, práctico, la decisión correcta. Entonces, ¿por qué se sentía como morir? Jacob ayudó a Sarah al asiento de la carreta. Le pasó a Emma a ella. El bebé lo miró con ojos grandes, sintiendo algo mal. Ella lo alcanzó. Hizo un pequeño sonido de angustia. Está bien, cariño. Sarah murmuró, aunque su voz tembló. Solo vamos a dar un paseo. Jacob subió, tomó las riendas, los caballos patearon, ansiosos por moverse. Él debería instarlos hacia adelante. Debería terminar con esto. Él no pudo. Emma comenzó a llorar, no su habitual llanto quejumbroso, sino algo desconsolado e inconsolable. Ella se retorció en los brazos de Sarah, alcanzando desesperadamente a Jacob, gritando, «¡Ahora! Emma, por favor!». Sarah suplicó, intentando calmarla. «Bebé, por favor». Pero Emma no paraba. Su cara se puso roja, lágrimas corriendo. Ella luchó contra el agarre de Sarah, brazos extendidos hacia Jacob en necesidad inconfundible. Algo en él se rompió. Jacob tomó al bebé, la apretó contra su pecho. Emma agarró su abrigo con ambas pequeñas manos, enterró su cara en su hombro, sollozó como si su corazón se estuviera rompiendo. Porque lo estaba. Ella no entendía por qué se iban del único hogar ella había conocido desde esa terrible noche de Navidad. La cara de Sarah se arrugó. Lo siento, no sé qué le pasa a ella. Ella sabe, Jacob dijo en voz baja. Ella sabe que nos estamos despidiendo. Sarah apretó sus manos a su boca, ojos llenándose de lágrimas. Lo siento, esto fue un error. Deberíamos volver. Cálmela. El llanto de Emma se había debilitado a gemidos exhaustos. Luego, de repente, su cuerpo se puso caliente contra el pecho de Jacob.
demasiado caliente. Sara, él dijo bruscamente, sienta su frente. Sara tocó la cara de Emma y se puso blanca. Oh Dios, ella está ardiendo. Fiebre, justo así, fiebre. Si de angustia o coincidencia, no importaba. Emma necesitaba cuidado, necesitaba descanso, necesitaba el calor de la cabaña. Jacob giró la carreta alrededor sin una palabra. La decisión fue tomada. Ellos condujeron de vuelta rápido, Emma llorando débilmente contra su hombro. Sara los sostuvo a ambos, sus propias lágrimas cayendo silenciosas. De vuelta en la cabaña, ellos trabajaron juntos, paños fríos en la frente de Emma, agua persuadida entre sus labios, cuidadosa monitorización durante el largo día. El bebé durmió intermitentemente, gimiendo en su cuna de cajón. Sara se negó a dejar su lado. La noche cayó. La fiebre de Emma subió más alto. La compostura de Sara finalmente se rompió. No de nuevo, ella susurró, meciéndose de un lado a otro. Por favor, Dios, no de nuevo. No la lleves, no te lleves a mi bebé. Jacob la acercó, los sostuvo a ambos, Sara y el niño febril. Ella es fuerte, ella estará bien. Usted no sabe eso, usted no puede saber eso. La voz de Sara era ronca de terror. No puedo perderla. Jacob, ella es todo lo que tengo. Ella es todo. Durante la noche, ellos mantuvieron vigilia, turnándose con los paños fríos, monitoreando cada respiración. La fiebre de Emma se desató, luego se mantuvo, luego comenzó lentamente, agónicamente, lentamente, a bajar. Por la hora más oscura antes del amanecer, la frente de Emma se sintió más fresca. Su respiración se estabilizó. Color regresó a sus mejillas. La crisis había pasado. Sara se desplomó contra Jacob, exhausta más allá de las palabras. Él la sostuvo, sintió su cuerpo temblar con alivio y miedo remanente. Emma durmió pacíficamente entre ellos, pequeña y preciosa y viva. No puedo hacer esto más, Sara dijo. Tan silenciosamente, él casi lo perdió. No puedo hacer que fingir. Ella levantó su cabeza, encontró sus ojos. Los suyos estaban rojos de llorar, pero más claros de lo que él alguna vez los había visto. No tengo a dónde ir, Jacob. La última carta de mi hermana dijo, los tiempos son difíciles. Ella no puede acogernos. Mentí sobre Portland. Iba de todos modos porque su voz se quebró, porque yo no podía quedarme donde yo no era querida, donde yo era solo caridad, solo carga. El corazón de Jacob se detuvo. No, querida. Usted ha estado alejándose por días, construyendo esa cuna para la próxima familia, haciendo planes para llevarnos al pueblo. Yo pensé, ella se detuvo, tragó fuerte. Yo pensé que usted estaba listo para que nosotros nos fuéramos, Sara. Su voz salió áspera, desesperada. No he querido nada más sino que usted se quede. Cada día, cada hora. Estoy aterrorizado. La última vez que amé a alguien, Dios me los quitó. Yo pensé si no preguntaba, si no esperaba, quizás no dolería tanto cuando usted se fuera. Pero me equivoqué. Duele de todos modos. Todo duele. Sara lo miró fijamente. ¿Quiere que nos quedemos? Quiero que usted se quede. Quiero que Emma se quede. Quiero despertarme con ella riendo e irme a dormir oyéndote respirar. Quiero enseñar a Emma a caminar y verla crecer. Quiero merecerle. Pero no sé si puedo. Solo soy un ranchero roto con más dolor que sentido. Lágrimas se derramaron por las mejillas de Sara. Estamos rotos, también. Todos lo estamos. Quizás por eso encajamos. Quizás ambos hemos tenido demasiado miedo para vivir. Jacob dijo, el amanecer rompió fuera, luz pálida tocando las ventanas. Emma se movió, parpadeó despierta.
Ella los miró, tanto a Jacob como a Sara, cerca juntos, ella a salvo entre ellos. Ella sonrió, una sonrisa real, y extendió la mano con ambas pequeñas manos. Jacob tomó una mano, Sara tomó la otra. Los tres de ellos se sentaron juntos mientras la luz de la mañana llenaba la cabaña. Y por la primera vez en 5 años, Jacob Thornton sintió algo él había pensado estaba muerto. Él sintió esperanza. Los próximos días se desarrollaron diferente. Acuerdo no dicho, nadie mencionó irse. Sarah reanudó su lugar en la cabaña como si ella siempre hubiera pertenecido allí. Emma se recuperó completamente, balbuceando y feliz. Jacob se encontró sonriendo sin querer. Una mañana, él se detuvo fuera de la puerta cerrada del cuarto del bebé. Él la había pasado 1000 veces en 5 años, nunca deteniéndose. Ahora él estaba allí, mano en el pomo, corazón latiendo. Sara se acercó detrás de él en silencio. «Usted no tiene que», ella dijo suavemente. «Creo que sí». Jacob la miró. «Me gustaría que Emma lo tuviera. Sí, sí,